Escuchas Voces del Ahuehuete. Cartografía sonora sobre la memoria y esperanza de las resistencias ambientales en Jalisco. Buenos días, gente bonita, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de Voces del Ahuehuete. Queremos agradecerles primero por estar aquí en este espacio que estamos formando junto con ustedes desde el corazón y donde vamos a hablar de algo que nos mueve de manera muy personal a las que estamos aquí en el programa, que es el territorio. El territorio entendido como una memoria que tiene raíces, donde la palabra va a ser sombra que nos cobije, y entonces queremos pensar con todo, si el territorio hablara, ¿qué nos diría? Muy bien, pues aquí estamos para escucharlo, y vamos a empezar por algo muy sencillo y poderoso, que es presentarnos. Así es, tocaya. Muy buenos días. Estamos hoy en cabina acompañándolos, llevándolos a esta nueva aventura sonora sobre la comunidad del territorio y la resistencia social. Una servidora, Indira González Carrillo. ¿Y quién eres, Indira? Cuéntanos. Pues yo soy Indira. Básicamente, pues bueno, yo soy una persona que se dedica a esto del territorio, a esto de la defensa del territorio. En este momento estoy trabajando como presidenta de una asociación civil que se llama Huentitán Resistencia AC, que precisamente se dedica a esto. Y bueno, evidentemente también pues me dedico a trabajar y pues soy docente. Buenos días, desde acá, desde la cabina, soy Denise Ávila y pues también formo parte de este bonito programa de Voces del Ahuehuete. Y pues yo soy de formación abogada, de corazón ambientalista y por pasión defensora de derechos humanos y de los bienes comunes ambientales, y básicamente pues mi quehacer es acompañar a colectividades organizadas en sus estrategias jurídicas de defensa del territorio, el medio ambiente, derechos humanos. Pues esa soy yo. Y pues también algo que no le gusta al sistema es que me gusta mucho leer poesía, soy una ávida lectora de poesía. Me gusta andar la ciudad y pues soy tía, ¿no? Entonces esa soy yo básicamente. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, finalmente yo soy Tonantzin, me pueden decir Tona, y yo principalmente he acompañado resistencias en el sur de la ciudad, donde hemos defendido mucho las especies arbóreas, pero mi principal acercamiento a las luchas del territorio ha sido estudiar las resistencias desde la ciudad de la zona metropolitana, ¿no? De Guadalajara. Contarlas en periódico, ahora tengo la fortuna de contarlas en radio, y creo profundamente que cuando una historia se nombra, deja de estar sola, ¿no? A mí creo que lo que me importa, diría Donna Haraway, es los mundos que crean historias y también las historias que crean mundos. Entonces, por eso estamos aquí. En este espacio vamos a narrar historias del territorio de cada una de las resistencias con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, vamos a empezar primero con una postal sonora de voz de nuestra compañera Ale. Sí, vamos a ello entonces. Y básicamente esta postal sonora es un pequeño manifiesto, ¿no? Y dice así: en estos días en que el mundo, temiendo la entropía, se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos enrumbándonos hacia ignotos continentes plenos de verdor, o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades de equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo, mientras otros asisten impávidos a sus agonías como espectadores en mullidas butacas, pulsando botones. Una sociedad de voyeurs bendice su abundancia entreteniéndose con la violencia ajena o con la apología obsesiva de la propia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez,
hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dando la espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas, como en el cuadro de Magritte, cada quien tapándose como puede el sol abrasador, cada uno imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testigo de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre desde donde me lanzaré, como Ícaro, una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno. Se llama Contra toda esperanza, de Gioconda Belli. Listo, amiguitas. Poemazo bárbaro. Bárbara, Ale, qué bonita, qué bonita Ale, selección. muchas gracias. Bueno, como este programa no es un monólogo y queremos que el espíritu sea siempre una conversación, les compartimos nuestro teléfono en cabina, que es el 3331 69 26 86, y nuestro buzón comunitario para que nos puedan dejar cualquier sentir o pensamiento por WhatsApp 33 14 30 21 07, y nos cuenten cómo están, qué emoción les habita este lunes y qué les despierta de lo que están escuchando. Síganos también por redes sociales, por favor, La Coyotera Radio Comunitaria, Facebook, Instagram, X, y los otros dos no sé qué son, Tocaya, ¿qué son? Muy bien, también tenemos aquí un TikTok, creo. Y también tenemos nuestras redes propias del programa, que es de Voces del Ahuehuete, donde nos pueden encontrar en X, Instagram y Facebook. Muy bien, pues ¿qué les parece que damos para comenzar nuestra conversación? Y que nos cuenten ustedes, Indira, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el territorio? ¿Qué se disputa? ¿Qué defiendes tú cuando defiendes el territorio? Mira, por lo general estamos acostumbrados a pensar el territorio como una cuestión que es únicamente geográfica o topográfica, ¿no? Lo asociamos con cosas como cómo urbanizamos, cómo acomodamos, quién hace qué, cuáles son los servicios básicos que tenemos que tener para vivir la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a saber que hay territorios urbanos, que hay territorios rurales, que hay territorios inhabitables por el ser humano también, pero más allá de lo que geográficamente supone el territorio, también hay que entender el territorio como algo que se vive por cada uno de los participantes que están dentro de esa comunidad, y que precisamente la vida de cada una de esas personas es lo que hace que el territorio signifique tanto social como personalmente para los individuos. Cuando defendemos el territorio, pues defendemos también la vida de las comunidades y de las personas. Hablar del territorio sin hablar de lo que significa para la comunidad, de la forma en la que se socializa, de la forma en la que se vive cotidianamente, pues sería negar una parte importantísima de él. No podemos pensar el territorio tampoco como una cuestión burocrática o política que no tenga que ver con la agencia de los individuos, sino que precisamente los individuos somos los que hacemos que ese territorio signifique. Sí, completamente, Indira. Ahí me imagino que entonces entra todo lo que hemos platicado sobre memoria, ¿no? Memoria, arraigo, lo que le da sentido. Exactamente, mira, por ejemplo, el día de ayer celebramos el aniversario de la Fundación de Guadalajara. Y evidentemente, pues nosotros pensamos en la fundación de este monstruo en el que habitamos actualmente, pero a veces también hay que irnos un poco para atrás y saber que Guadalajara no es una Guadalajara, sino varias Guadalajaras, que ha tenido varias fundaciones, y que antes de ser Guadalajara también era un territorio habitado por otras comunidades que evidentemente no les fue nada bien cuando llegó la fundación burocrática y oficial de la ciudad, y que evidentemente eso tampoco lo podemos dejar de lado. La historia de Guadalajara es parte también del exterminio de esas comunidades, también de la forma en la que muchas cosas que eran hermosas, que existían, dejaron de existir precisamente porque la vida de esta enorme ciudad ya no lo permite. Yo me imagino que todos hemos escuchado esta tremenda e icónica y absolutamente hermosa canción de Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada, etcétera, etcétera. Y fíjate que, por ejemplo, esta memoria, esta canción, esta hermosa composición, pues nos lleva precisamente a irnos hacia atrás y a añorar una Guadalajara que pues prácticamente ya no existe.
que a la mayoría de nosotros ya no nos tocó vivir, ya no nos tocó habitar, y que la habitamos únicamente en la memoria de esa icónica pieza musical, ¿no? Sí, claro. Bueno, respondiendo a la pregunta de Ceci, de qué se disputa cuando se disputa el territorio, respondiendo un poco como desde mi quehacer, ¿no? Pues sí, podemos hablar, ¿no? De biodiversidad, flora, fauna, eso se disputa, ¿no? Bienes comunes ambientales, a veces ríos, a veces lagos, a veces el arbolado urbano y demás. Pero también de esta oportunidad que he tenido, si bien no de vivir o de habitar los territorios que he acompañado, sí he podido ver y aprenderles, ¿no? Y a partir de esa experiencia, justo lo que yo podría decir es que se defiende algo más intangible, ¿no? Incluso hasta la propia identidad de esas colectividades, formas de vida, espacios, sí, espacio tangible e intangible en el sentido de que son espacios en donde se formaron memorias, ¿no? En donde ellos y ellas tienen recuerdos, entonces, pues eso respondería yo a esa pregunta. Qué bonito, Ale, muchas gracias. Entonces, estamos hablando que en el territorio podemos un poco separar que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos que cuando se está disputando el territorio, entra un ordenamiento territorial, entran intereses de los que hemos hablado muchísimo, ¿no? Los intereses de las inmobiliarias, los intereses, sí, claro, ¿no? De todo lo que se puede hacer con el territorio, que va a dictar al final de cuentas cómo vamos a habitarlo. ¿Quién puede habitar qué espacio? ¿No? O sea, la principal premisa es quién puede habitarlo. Nos lo recordó Bad Bunny en el Super Bowl. Sí, incluso buenísimo. ¿Quién está legitimado para, ¿no? Para dar la legitimidad del territorio. A sus propios territorios. Exactamente, sí. ¿No? Esto es una cuestión, creo yo, importantísima, esto que mencionas, Tonantzin, porque claro que el territorio es una idea política también, y es una idea política que evidentemente, como tú lo mencionas, los intereses siempre van a intentar que quienes viven el territorio no tengan verdaderamente la voz para determinar qué es lo que sucede con él. Y esto evidentemente se justifica de muchas formas. Yo te voy a quitar tu parque porque necesito hacer una calle. Yo voy a destruir el manto freático porque es indispensable que tengamos acceso al agua. Yo voy a modificar el espacio visual y el patrimonio visual porque es necesario que la ciudad crezca, es necesario que haya vivienda, es necesario que haya calles, es necesario que haya servicios. Pero luego nos damos cuenta que verdaderamente la gente que se siente herida en estas luchas de defensa del territorio se siente herida precisamente porque no es escuchada cuando se consideran esas necesidades. Sí, y además se da cuenta que evidentemente se les está despojando de algo que han vivido permanentemente, de algo que han vivido durante toda la historia, no solo suya, sino de sus generaciones anteriores, en pos de algo que es un abstracto intangible para ellos. Tú necesitas progreso, yo necesito mi espacio, yo necesito mi territorio, yo necesito mi parque, yo necesito mis bosques. Perdón, sí, justo un poquito a lo que decía Indira, es que es esa parte, ¿no? O sea, cuando decimos se necesita acceso al agua, se necesita tal cosa, se necesita vivienda, ¿quién lo necesita? ¿No? Lo necesitan las personas que defienden, que habitan, que encuerpan ese territorio, o quién lo necesita, pues sí, el desarrollo, ¿no? Entre comillas, entonces, pues sí, eso. Y ese desarrollo, te digo, siempre es un intangible, o sea, me quitas el agua a mí para dársela a alguien más, me quitas el acceso a mi vivienda a mí para dársela a alguien más, me quitas el acceso a vías de comunicación a mí, porque el desarrollo de tu industria de ciudad requiere que esas cosas pasen. Entonces, verdaderamente, bueno, y además aquí entra otro factor. Hace ratito mencionaba Ale que el asunto del territorio no únicamente tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver también con un montón de bichitos y bichitas que están por ahí habitando. Totalmente. Y que ahí nos tenemos que preguntar, ¿verdaderamente yo tengo derecho de exterminar la forma de vida de especies que son incluso anteriores a la humanidad en pos de que haya torres de departamentos, arenas de espectáculos, estadios de fútbol?
cantinas, bules, restaurantes y todo lo que se nos pueda imaginar, súper importantes para el desarrollo, ¿no? Y siempre nos dicen, es que, ¿por qué quieres que Guadalajara sea un ranchito? No, pues no, hermano, no quiero que Guadalajara sea un ranchito, pero tampoco quiero que Guadalajara sea un área despoblada de toda forma de vida y de toda forma de gozo, porque hay una industria económica que así requiere que esto suceda, ¿no? Y es que eso es súper interesante, ¿no? Estamos viendo, como decías, que hay una parte de la gente que está herida ante este despojo que es constante, que es sistemático, que lo vemos todo el tiempo, que son los parques, que son nuestras avenidas, tantas luchas que hemos visto con los mismos árboles que últimamente se han estado defendiendo muchísimo. Y entonces entras en un duelo personal, que llega un momento en el que lo socializan en los colectivos, lo socializan incluso entre colectivos y te das cuenta que es un duelo compartido. Sí, justo, y lo que viene de ese duelo compartido es como esta magia, ¿no? Sin romantizar, por supuesto, la defensa del territorio y lo que ello implica en la seguridad, en la vida emocional y personal de las personas que habitan los territorios, pero justo que viene después del duelo, viene esta resistencia, ¿no? Viene esta lucha para defender lo que se ama. Sí, que es una lucha y es un reencuentro, ¿no? Ajá, es un reencuentro y es incluso pues un espacio de apapacho, ¿no? También para esas mismas personas que se sienten dolidas y afectadas. Tenemos una participación por medio de WhatsApp del buzón comunitario. ¡Qué emoción! Ajá, que justo cuando hablaban del tema del despojo, nos comentan que sí, justo como el despojo de los espacios para que la ciudad se vea limpia, entre comillas, para el gran mundial. Absolutamente. Ay, bueno, Gracias. Muchísimas gracias por esa participación. En efecto, justo de eso estamos hablando. Y a mí voy a rescatar ahorita algo que pasó el fin de semana, que pasó en Benditia, que ellas es un negocio local que estaban cuidando los árboles porque los habían intentado secar en su calle con cemento y de repente una mañana amanece y talaron esos árboles y cuando van y preguntan por qué los talaron, cuál es el permiso, cómo los van a sustituir, les dicen, no, es que hay que hacer limpieza social porque aquí se acostaban muchos vagabundos. O sea, tal cual ese descaro, claro, de decirlo así. Es ese descaro, sí. Así les contestaron, con ese descaro. Wow. O sea, y además, ¿en qué cabeza cabe que si tú necesitas hacer algo para el mundial, en lugar de buscar una opción digna para la gente, los vas a quitar? Exactamente, ¿no? O sea, el problema son los vagabundos, tala los árboles. Qué buena solución, ¿no? El problema es que hay gente que no tiene casa, pues tala los árboles. Pues claro, es que la naturaleza no habla. Exacto. Ajá. Y la naturaleza no habla y tampoco los vagabundos, porque estamos ciertos de que aquí en Guadalajara absolutamente a nadie que se dedique a enchular la ciudad le importa un carajo lo que esté sucediendo con estas personas, ¿no? O sea, es algo que simplemente ni siquiera consideran, ni siquiera, o sea, como tú dices, ¿qué es lo importante aquí? Esconderlos. Es que la gente que viene, creo que había un Shah de Irán que ponía biombos con pinturas bonitas para evitar que se vieran las destrucciones de su ciudad cuando iban visitas internacionales. Pues estamos aquí en Guadalajara a un paso de que eso suceda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de toda la inconformidad que dejó el tema de la modificación de la Glorieta Minerva, que además nos costó una fortuna? Exacto. Lo que le están haciendo, millones. Lo que le están haciendo aquí al Parque Rojo, que la gente dice, bueno, pues te la podías haber ahorrado, hermano, porque la verdad es que yo no estoy viendo en ningún lado que haya un beneficio a ese gasto o a esa modificación. Justo con lo del Parque Rojo, ese tema que para mí en lo personal es doloroso y yo creo que para muchas personas del área metropolitana, sí, es cómo incluso la arquitectura hostil es más sostenible que la propia arquitectura sostenible, ¿no? En los espacios, porque pues ahí era un punto de encuentro, era un punto de descanso para las personas trabajadoras que ni siquiera es que llegaran ahí porque ahí habitan, o sea, o en los alrededores, llegaban para el tema de tomar un descanso entre camión y camión, entre tren y camión, entre macrobús, tren, lo que sea. Entonces también como... Y de expresión, ¿no? Expresión viva. Como ir quitando esos espacios, esas memorias, ¿no? Y yo me juego un pulgar
verdaderamente a que el día que veamos el resultado de la modificación del Parque Rojo, nos vamos a dar cuenta de que justo lo que dice Ceci, lo van a dejar con una arquitectura absolutamente antihumana. Hostil, para que nadie se pueda quedar, nadie pueda hacer comunidad, nadie pueda apropiarse del territorio. Eso es lo que nos preocupa. Y eso es terrible, en efecto. Sí. Muy bien, pues si quieren ahorita le damos paso entonces a este primer bloque, nos vamos a un corte musical y nos seguimos escuchando. Las metrópolis y sus habitantes cambian todos los días, pero es con la luz crepuscular cuando nos ponemos en pausa para evitar la palabra y dejarnos apapachar con música, entrevistas y literatura. Así que sintoniza Metromorfosis, diálogos de par en par, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, a través de la Coyotera Radio Comunitaria, en el 102.3 de tu FM. Todos los miércoles escucha Solas a las 7 p.m. por el 102.3 FM. En la Coyotera, Radio Comunitaria. Gatitos y datitos. Reflexión crítica para la justicia. Y filosofía para la vida. Desmontemos mitos con datos. Y florezcamos en comunidad. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche. En la Coyotera, Radio Comunitaria, en el 102.3 de FM. Síganos en todas las redes sociales en Gatitos contra la Desigualdad y The Flourishment. Muy bien, pues después de este corte de todos los bonitos programas de nuestros compañeros de aquí de la Coyotera, volvemos y vamos a seguir con la siguiente parte. Ya hablamos de que el territorio es raíz, y si el territorio es raíz, entonces la memoria es sabia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo último que estábamos hablando cuando nos movilizamos juntos, ¿no? Vamos a hablar de hacia dónde vamos y cómo es que se dispara esta imaginación que construimos juntos en la colectividad y la esperanza, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos? Pues Tocana? mira, aquí yo creo que hay que mencionar que a veces, bueno, yo me imagino que a todos nos ha tocado escuchar a todas nosotras que estamos metidas en este asunto de la defensa del territorio, del espacio público y del medio ambiente, a todos nos ha tocado que nos digan, ¿y para qué? ¿No? ¿Y eso para qué? ¿Para qué lo haces? ¿De qué sirve? ¿Por qué te arriesgas? Y la verdad es que ese por qué te arriesgas cala muchísimo, duele muchísimo, porque verdaderamente, por una parte uno sabe que sí se arriesga. Claro, sí, o sea, claro. Hay que recordar y hay que nunca olvidar que México, según el informe del CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dice que México es el 4º lugar mundial de activistas ambientales asesinados. Sí, o sea, tenemos una larguísima lista de nombres de gente que verdaderamente, tal cual y literalmente ha entregado la vida por la defensa del territorio. ¿Va? Entonces este asunto evidentemente va muchísimo más allá del decir, ¿para qué protestas? ¿Qué sentido tiene? Pues claro que tiene un sentido, es el sentido de defender la existencia de formas de vida maravillosas, de cosas maravillosas que por supuesto vale la pena defender, tan vale la pena defenderlas que hay un montón de gente valiente que entrega la vida para defenderlas, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo mucho que platicando con defensores a los que entrevistaba les decía justo eso, ¿no? Porque ellos ya los habían amenazado de manera constante, ya estaba grave la cosa y les decía, pero ¿por qué sigues? ¿No? Yo desde mi ingenuidad periodística, ¿por qué sigues? Y ellos me decían, yo prefiero que me recuerden mis nietos, que me recuerden mis hijos, lo que les estoy dejando a tener una vida que no trascienda, que no valga nada y decirle, pues se llevaron todo, ¿no? Y no metí las manos. Porque también hay que pensar que
Para mucha gente lo que le va a dejar a sus hijos es la casa que compró, la educación que les dio, pero para un sector muy fuerte, el que tiene el arraigo, lo que le va a dejar a sus hijos es esa barranca, ¿no? Son esos árboles, son esos animales, el poder decir, aquí esta es la casa donde mi abuelo estuvo y esta forma de vida es la que me enseñaron a tener. Y esto que mencionas, Tocaya, yo creo que es particularmente importante porque la mayoría de los mexicanos lo único que vamos a poder heredar y dejar en patrimonio es memoria. Recordemos, o sea, Cierto. Perdóname, recordemos que evidentemente, pues, ¿cuál casa, cuál empresa, cuál capital? O sea, verdaderamente dejar, pues no. Entonces, y eso nos mete a otro punto muy, muy importante. En la mayoría de los casos, me atrevo a decir que arriba del 90% a la gente a la que se le despoja es gente pobre. O sea, gente que no tiene otra cosa más que eso que habita, eso que vive, eso que significa. Entonces, pues claro que la gente se va a sentir en la desesperación y en la indefensión cuando lo único que tiene, que es el espacio que habita, y es un espacio público, evidentemente, pues deja de ser público para convertirse en un negocio de particulares. Mira, yo, por ejemplo... voy a spoilear un poco nuestro siguiente programa. En la defensa de Huentitán, cuando de pronto gente nos decía, pero ¿por qué quieres parar una obra que le va a dar empleo a la comunidad, que le va a dar pues divisas, etcétera, etcétera? Y yo me acuerdo que un señor albañil de la comunidad nos dijo, a ver, espérense, nosotros vamos a entrar mientras que eso se esté construyendo. Una vez que esté construido no nos van a dejar pasar ni por fuera, no se equivoquen. Sí, volvemos a la pregunta, ¿quién habita? ¿Quién tiene permiso de habitar los espacios? Eso es... Sí, también justo en esta del por qué, ¿no? El por qué hacer lo que hacemos, en este caso desde acá, como acompañante de estas colectividades, porque pues si bien no es como que yo sea la más fan de los mecanismos que nos da el Estado, como los mecanismos jurídicos y demás, sé que es una vía y sé que es una vía para defender lo tangible. A lo mejor en la parte intangible, que es donde pues los que encuerpan estas luchas son quienes llevan, ¿no? Como esta carga, pero pues desde acá es como, pues si no hacemos esto, ¿de qué otra forma, no? Hay que acompañar, hay que hacerlo, hay que hacer uso de esos medios, de ir a los tribunales, de ir a los juzgados, de los amparos, ya saben, todos esos enredos burocráticos, pero que al final de cuentas pues es para acompañar esta parte de lo tangible, ¿no? La defensa de ese territorio. Y creo que aquí vale la pena también apuntar que la defensa del territorio, si bien sí, ya cuando está muy estructurada, cuando tienes amenazas así de fuertes, tienes que emprender acción directa, sin lugar a dudas, también hay una parte que es muy íntima, muy del corazón, ¿no? Ajá, cuando hablamos de que esa defensa empieza por permanecer en el lugar en el que habitas. Ese es el primer paso, ¿no? Cuando permaneces fiel a ti, fiel a tus raíces, y todas estas personas que lo hacen, que permanecen todos los días, más que una acción directa, es una acción cotidiana, que además es muy bella. Que justo muchas personas piensan como, ay, pero ¿para qué, no? ¿Para qué esta defensa? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué andas en esta marcha? ¿Para qué esto? Se te va la vida. Y muchas veces no es que se les vaya la vida, es que les va la vida en ello. Claro. O sea, la vida les acompaña, porque es su cotidianidad, es su día a día. O sea, estas personas no son como los funcionarios públicos o los grandes empresarios que de día son unos y de noche son otros, ¿no? Hombre. O sea, estas personas que encarnan las luchas, por lo que yo he podido observar y aprenderles, es que justamente, o sea, ellas no separan su vida de esa lucha. No. O sea, va junto con pegado, ¿no? Y eso es lo maravilloso, y eso es también una parte de lo que, por lo menos desde acá, me hace permanecer en este acompañamiento, ¿no? Verles y aprenderles que la vida les acompaña, ¿no? Y fíjate que en esto que mencionas, Ceci, a veces es bien triste porque a uno nos dicen San Rafael, ahí vamos con los de San Rafael, Colomos, ahí vamos con los de Colomos, Cerro de la Reina, ahí vamos con los de Cerro de la Reina, con todos. Chapala, ahí vamos con los de Chapala. Y entonces de pronto es bien triste que te encuentres con gente que dice, pues yo no vivo en San Rafael,
pues yo no voy a Colomos nunca, Sí, pues yo sí. no sé dónde está el Cerro de la Reina. Y yo te juro que cada que escucho eso de, pues yo digo, bueno, por una parte entiendo, entiendo que hay una apatía social, que la gente trae un montón de broncas y precisamente el sistema económico y social que vivimos quiere eso. Claro, Quiere empieza quiere que tú estés tan angustiado por no saber qué vas a comer mañana o cómo vas a pagar tu renta, que no tengas absolutamente ni un solo segundo para pensar en las cosas importantes que están sucediendo y que como no están pasando en la puerta de tu casa, tú piensas que no tienen que ver contigo. Y yo siempre me acuerdo de este celebricísimo poema de Martin Niemöller, de primero vinieron por los comunistas y yo no protesté porque yo no era comunista, Claro. ¿no? Luego vinieron por los socialdemócratas y yo no dije nada porque pues a mí qué me importan los socialdemócratas. Después vinieron por los homosexuales y como pues yo no soy homosexual, pues hay que se los lleven. Y cuando llegaron por mí, pues ya no había nadie que protestara porque a todos los demás ya se los habían llevado, ¿no? Ya no quedaba nadie. Ya no quedaba nadie para protestar. Sí, yo creo sí. que aquí hay que ser bien enfáticos en eso que dice Tocaya, porque una pieza fundamental del capitalismo extractivista que estamos viviendo en la ciudad es el cansancio. Exacto. Todos estamos cansados, ¿no? Y si bien el cansancio va a hacer que nos desvinculemos entre nosotros, va a hacer que no podamos habitar el río, que no podamos bajar la montaña porque no hay tiempo, lo que queremos es descansar el fin de semana, ¿no? En efecto. Y entonces, una pregunta muy válida también sería, ¿y todas estas resistencias que pese al cansancio persisten, qué es lo que están haciendo? ¿No? ¿Cómo le hacen? Y aquí viene lo que dice Ale, ¿no? Lo que dice es que esa permanencia es porque se les va la vida en ello. Sí, por ejemplo, en San Rafa, aquí saludito a todas Ay, las abrazote, defensoras. abrazo, a hermanas todas y hermanos. San Rafa, sí. Hacen cosas muy bonitas para seguir sosteniéndose, porque a veces los embates de la justicia son muy duros, o sea, de repente por cosas que no tienen sentido, te echan para atrás los amparos y demás, ¿no? Pero estas personas, si bien se agotan momentáneamente, hay algo que siempre las hace permanecer y que es eso intangible de lo que hablábamos, ¿no? Y tienen acciones muy lindas, como por ejemplo, creo que una vez al mes o así, se reúnen no para hablar de la lucha, sino para desayunar, para hablar de pues cómo les va, cómo se sienten, esto y el otro, y pues creo que eso es muy importante, ¿no? Porque no solo es hablar estrategia y ahora qué hacemos, ahora en qué andamos, no es monitorearnos, ver cómo andamos, cómo nos sentimos, porque pues ellas lo sostienen. Y fíjate, Ceci, que eso que mencionas es una cosa tremenda, porque verdaderamente uno sabe que en todos los activistas hay una cantidad de agotamiento, de desánimo, de tristeza, de dolor al ver... De impotencia. Sí, claro. al ver la cerrazón de todo, la colusión de autoridades, el desinterés público, el desarraigo, porque sí, todo mundo es muy tapatío y muy chiva y mucha torta ahogada, pero a nadie le importa, ¿no? A nadie le importa que no te quede un árbol, que no te quede un parque, que no te quede un espacio de vida que no tenga una cuestión económica. No, Ajá, o sea, ajá. todo, fíjate, ahorita que decías esto del capitalismo extractivista, cómo se nos enseña que todo gozo, toda recreación y todo disfrute tiene que tener dos elementos, alcohol y dinero. ¿No? O sea, si no nos estamos embriagando y poniéndonos incróspitos, no estamos viviendo la vida alegremente. Esto no es un ataque personal y para nada es queja. Si usted quiere, dele. Pero hay que analizarlo. Y por la otra, el hecho de que tengas que ir a pagar tu boleto. Y a la hora que te están vendiendo el boleto, te das cuenta que evidentemente la vendida del boleto excluye al 70% de la población de la ciudad. Que es un privilegio. Y que es un privilegio. Y entonces, ¿cómo es posible que tú te dediques sistemáticamente a destruir? Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los principales afectados? Pues las personas cuyos recursos económicos no están para irte a pagar el boleto de 7,000 pesos, el boleto de 9,000 pesos del festival, el boleto de no sé cuántos miles. Sí, el ArtFest, ¿no? No, O sea, los entonces, más básicos. exactamente. El tema está pues muy complicado y creo que aquí entonces tenemos que empezar a hablar. Bueno, nos vamos a una cortinilla, ¿no? A una postal sonora. Discúlpenos si nos equivocamos. Nos intenseamos.
It's Our Fear Time. Esta es una postal sonora de la memoria viva de Jalisco. Y dice así: no puedo hablar sino de lo que sé. Como Tomás, tengo la mano hundida en una llaga, y duele en el otro y en mí. ¡Ah! ¡Qué sudor helado de agonía! ¡Qué convulsión de asco! No, no quiero consuelo, ni olvido, ni esperanza. Quiero valor para permanecer, para no traicionar lo nuestro, el día presente y esta luz con que se mira entero. Y se llama Lívida Luz, de nuestra patrona Rosario Castellanos. ¿Cómo no? Belleza. Para que vean que no solo hablaba de eso Bad Bunny. No, desde antes todo el mundo lo ha hablado. No, ya viene. Esto ya trae su historia y vaya que es larga, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias por ese poema tan bonito, Ale. Entonces, vamos al meollo del asunto. Si nosotros estamos viviendo en una situación que puede llegar a sentirse así de hostil y que nos presiona, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar la energía para imaginar mundos distintos a los que nos proponen? Ya sabemos que la esperanza que comparten muchos territorios, tiene que ser una esperanza no ingenua, que no vamos a creer que porque ya cambiamos de partido político de repente ya todo se va a arreglar. Que no vamos a esperar que si nosotros nos quedamos en nuestra casa, el hecho de que se queme el bosque de la primavera no nos va a afectar a los pulmones. Si todos estamos conectados y además son procesos históricos que se han consolidado, ¿cómo le vamos a hacer para sostener una esperanza que sea política, que sea activa y que sea digna? Por si alguien se perdió la última pregunta para la reflexión, ¿qué es lo que nos hace sentir esperanza, una esperanza política, activa, digna? ¿Y cómo vamos a transformar eso en nuevos mundos que podemos imaginar juntos? Entonces, a ver, sus piensos, chicas. Mis piensos. Bueno, nosotras que estamos metidas en este meollo del activismo, pues sabemos y entendemos y conocemos cuáles son las razones de la gente que defiende su territorio o que defiende otros territorios, porque sí, eso también es importante decirlos. A veces la gente dice, pues sí, protestan porque es lo que te están haciendo a ti. No es cierto. Los activistas son gente que se une y se mezcla con un montón de otras cosas precisamente porque entienden la importancia de lo que están defendiendo. Y creo yo que una cosa importantísima, precisamente, no únicamente para mantener esta esperanza, sino también para generarla en quien todavía no la tiene, es que hagamos conciencia de qué es lo que se está defendiendo, de cuáles son las razones por las que estamos defendiendo esto. Por ahí hay una frase muy hermosa que a mí me encanta, que dice que no se puede amar aquello que no se respeta. Chicas, chicos, pilas, ¿no? Pero también hay que recordar que no se puede proteger aquello que no se conoce. Claro. Si la gente no entiende que el área natural protegida de la Barranca de Huentitán es un ecosistema básico que tiene miles de especies, que muchísimas son endémicas, que si desaparecen no las vamos a volver a ver nunca en la vida. Si hay gente que no conoce la importancia que tiene Colomos, tanto para el agua de la ciudad como por ser un pulmón de la ciudad, y no entiende que es un parque que se ha mantenido a pesar de un montón de luchas, claro, y ha vivido y ha resistido, pues no lo va a amar. Si hay gente que no entiende lo que el Cerro del Cuatro, el señorón, que guarda nuestras antenas, por cierto, significa geográfica y topográfica y en el territorio ambientalmente y para la gente que lo habita, y lo mismo con el Mexicano, lo mismo con el Cerro de la Reina, lo mismo con la Sierra del Tigre. O sea, el no comprender que es una riqueza que va muchísimo más allá de lo económico, que es una riqueza invaluable, porque si la perdemos no va a haber ninguna cantidad de millones de dólares que te recupere una especie perdida, y si no, pregúntenle al dodo. No, sí.
No, entonces, claro que es necesario que la esperanza se genere a través del conocimiento y de la conciencia, de saber que son cosas importantes, Sí. muchísimo más allá de hablar de dinero, servicios o concreto, ¿no? Sí, y aquí como maestra tú lo tienes clarísimo. Lo que es generar conciencia en las juventudes, transmitirles el conocimiento para que puedan amar no solo su entorno, sino todo lo que nos rodea, ¿no? Justo con esto que dice de todo lo que nos rodea, ¿no? Muchas veces estas luchas es como, pues sí, la gente de Huentitán, la gente de San Rafa, la gente de tal, sí, pero no consideramos que a lo mejor con la propia defensa jurídica o las resistencias de los colectivos, no necesariamente jurídicas, no solo se beneficia con por ejemplo, la defensa del Parque de San Rafael. Ese parque no solo beneficia a las colonias aledañas, a las vecinas, a los vecinos, ¿no? Ni a las personas que habitan los alrededores. Benefician incluso a todo el área metropolitana, porque es un centro de recarga de agua, porque es un centro de regulación del clima, porque es de purificación del aire, ¿no? Entonces, ser conscientes de esas cosas, pero creo que justo este programa va para allá, ¿no? Para ayudarnos como a expandir estas territorialidades, a que sean conocidas por otras personas también. Exactamente, este maravilloso espacio que nos brinda La Coyotera precisamente nos da la oportunidad de que venga a platicar con nosotros la gente que está metida en estos entuertos, la gente que está metida en estas broncas. Y que sean ellas y ellos quienes nos compartan su vivir, su sentir, su pensar, ¿no? Y que no sea luego la visión que luego mucha gente tiene, los loquitos abrazárboles. Exactamente. No, ahí vienen los loquitos abrazárboles, ¿no? Ahí vienen los que quieren que se protejan todos los arroyos. Ahí vienen los que quieren que se salve hasta la última Catarina Pues no, los hermano. Los hippies desquacerados. Sí. Las que están en contra del desarrollo, ¿no? Claro. Las ludistas que quieren que todos hagamos nuestra propia mantequilla en nuestra casa, ¿no? Ya sé, sí. Pues no, estamos hablando, el caricaturizar la defensa del medio ambiente con esto de los hippies desocupados, pues también es una de las estrategias de la gente que no quiere, que usted se dé cuenta de lo que significa para usted el bosque. Sí, ¿no? Y aquí es una invitación a toda nuestra audiencia, a nosotros mismos y a los colectivos. Vamos a conocernos, vamos a escuchar qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que nos mueve desde lo que tenemos común como personas, desde el fondo al corazón, dónde está colocada nuestra dignidad, nuestra memoria, nuestra apuesta de futuro. Sí, claro, la esperanza, ¿no? Y para eso, por supuesto, como bien ya lo dijeron mis compañeras, vamos a invitar a las resistencias para que ellas sean las que nos compartan, pero también nos toca a nosotros dejarnos interpelar por eso, dejarnos afectar por lo que nos van a presentar y hacerlo nuestro. ¿De qué manera cuando nos lo presenten lo vamos a hacer nuestro? ¿Lo vamos a defender o no? ¿Vamos a dar un like en un post o no? ¿O siquiera los vamos a escuchar y a dejar de caricaturizar? Exacto, ¿no? Correcto. O sea, exacto. Eso es basiquísimo. Mira, yo por ejemplo pienso, ahorita que Ceci mencionaba San Rafael, cuando tú vas con la gente de San Rafael y te dicen, es que las especies del parque son estas y estas y estas y estas y estas y estas otras. Y tenemos detectados árboles que tienen tal y tal y tal y tal y tal edad. Sí. Y en estos árboles habita tal y tal y tal y tal especie de pericos. Y eso es un conocimiento que por supuesto la mayoría de la gente no tiene. Y entonces, si tú no tienes acceso a esas razones por las cuales estas personas están arriesgando su patrimonio, su vida, su integridad, dejando su tiempo libre, entregando una cantidad tremenda de trabajo, pues claro que vas a decir, ay, por un parque están haciendo todo ese show. Ay, no inventes. No, es que el parque lo podemos ver en muchas capas, el parque lo podemos ver en muchos niveles. Claro. El parque lo podemos ver desde muchas cuestiones que evidentemente, si nosotros no nos estamos enterando de qué es lo que se defiende y por qué se defiende, pues claro que se nos va a hacer bien sencillo caricaturizar la lucha. Claro que se nos va a hacer muy sencillo desacreditarla. Sí. Muy bien, pues entonces para cerrar este primer programa... Espérenme, pausita, tenemos un hermosísimo mensaje que acaba de llegar al buzón comunitario. Me da mucha emoción. Déjenles digo, dice...
Felicidades por este primer programa para recuperar la esperanza. Un saludo a todas. Ay, qué bonito. Ya todo valió la pena, Los señor. queremos mucho. O señora. Ajá, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que nos sigan compartiendo no nada más sus apreciaciones, sino también sus experiencias personales sobre la defensa del territorio. Y si tienen una lucha que quieran compartir con nosotros, por favor escríbanos. Si tiene usted por ahí una lucha que nosotros no conozcamos, que no sea famosa, que no sea célebre, mándenosla, por favor. Muy bien, entonces ya para despedirnos les compartimos nuevamente en nuestras redes sociales. Es Voces del Ahuehuete, nos pueden encontrar en X, iba a decir Twitter otra vez. Es que yo le voy a decir Twitter toda la vida, así como le voy a decir Gigante a Soriana toda la vida. Sí, Secundo tu moción. ¿Verdad? Sí, será Twitter todo el tiempo. También eso es política. También y eso. Recuerden también seguir a La Coyotera, Claro. Radio Comunitaria, en todas sus redes. Creo que también es en X, en Instagram y en Facebook como La Coyotera Radio Comunitaria. Y pues Indira, adelántanos. Pues la siguiente vez que nos escuchemos aquí en La Coyotera, en Voces del Ahuehuete, tenemos como invitados, autoinvitados en este caso, ¿no? Porque pues como a mí me toca, comenzamos por casa. Comenzamos por casa y entonces a quien tenemos de visita, voy a ver a quién se quiere venir conmigo, es Ahuentitán Resistencia AC y la lucha que tiene que ver con el territorio al mero y absoluto norte de la ciudad de Guadalajara. Un lugar importantísimo tanto en biodiversidad como en historia. Muy bien, pues gracias por escucharnos. Esto fue Voces del Ahuehuete. Gracias por existir y nos escuchamos el próximo lunes a las 12. Hasta el siguiente lunes. Gracias. Gracias, los queremos mucho, resistan. Voces del Ahuehuete. Resistencia, testimonio y esperanza.